Abandono, o más conocido como Machi Quintrinidad. Me desempeño como administrador del estadio Rolando Rodríguez, el estadio de los Tiburones del Sur, los cuales quedaron campeones nacionales este año. Tratamos siempre de mantener el estadio en buenas condiciones, con los esfuerzos propios y con el sentido de pertenencia que tiene cada trabajador de esta instalación, para que esté bonito, esté limpio, etcétera. También esperamos que este año, por ser campeones nacionales de las ligas de campeones, se dé un juego aquí entre Santi Espíritu y Pinar del Río, de la serie nacional que se está efectuando ahora en estos momentos aquí en la provincia. Bienvenidos a Mi Vida Mágica con Tadeo. Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo estamos en el hermoso día de hoy? Espero que muy bien. Bueno, por acá, muy bien, encantado de la vida. Bueno, mi nombre es Tadeo, por si no me conoces, si es la primera vez que llegas a este canal, mi nombre es Tadeo y bueno, este canal se llama Mi Vida Mágica. Y se llama Mi Vida Mágica porque mi vida es una vida muy paranormal, porque mi vida es una vida muy fuera de lo común. Y por eso, bueno, pues me gusta acercarles, bueno, pues las cosas de mi vida y bueno, también acercarles a ustedes al mundo de la magia, al mundo de lo paranormal. Ya saben que yo hago directas los martes y los viernes echando las cartas del tarot a todo el mundo. Y bueno, un poco que este ha sido mi mundo fundamental. Y bueno, pues así me presento ante todos ustedes. Bueno, mi gente, hoy voy a hablarles un poquito de mi vida como pelotero. ¿Y por qué les voy a hablar de mi vida como pelotero? Bueno, la verdad es que me he animado a hablarle un poquito sobre el deporte, sobre mi vida deportiva, porque creo que esto fue una parte importante de mi vida. Y bueno, como siempre estoy interesado en que ustedes me conozcan mejor a mí y que sepan un poquito más de cómo ha sido mi vida, pues he decidido traerles este tema. Voy a hacer 3 vídeos gemelos. Este es el primero de ellos, hablando de mi vida como mi vida en el béisbol, como jugador de béisbol. También luego voy a hablarles de mi vida como ajedrecista y luego ya por último mi vida como futbolista. Y bueno, pues les decía que estaba hablando de estas cosas porque, o había decidido hablar de estas cosas porque por esta fecha la ciudad de Bilbao se ha vuelto, bueno, una gran fiesta, porque el día 6 de abril el equipo de aquí, el Athletic de Bilbao, se va a ir a Sevilla a jugar la final de la Copa del Rey con el equipo de Mallorca. Pero se dan 2 peculiaridades. La primera es que hace 40 años que esta copa no se gana y por tanto hay aquí en Bilbao un barco que le llaman la Gabarra, donde los jugadores van en él por toda la ría y se hace una fiesta muy grande en la ciudad. Y hace 40 años que esa fiesta no se da, hace 40 años que está varada la embarcación y que no sale, pero esta vez existen grandes posibilidades de que el triunfo venga para acá, porque el equipo con el que se va a jugar es, en teoría, en el papel, más débil. El equipo de Mallorca es más débil y bueno, la verdad es que en estos momentos el equipo de acá está muy bien, gana muchos partidos, prácticamente no pierde en casa y entonces bueno, aunque se va a jugar en terreno neutral, bueno, pero de todas maneras la gente está muy animada porque la gente piensa que ahora sí que sí, la copa viene para Bilbao. Y entonces bueno, un poco en este ambiente festivo, deportivo, pues yo he querido traerles mis historias sobre el deporte o sobre mi vida deportiva en Cuba. Ya saben que Cuba es una potencia deportiva que en los últimos 20 años ha decaído muchísimo, es cierto, pero bueno, yo vengo a hablarles un poco de la época en la que yo comencé mi vida deportiva, que hace de esto ya pues 40 años, o sea, yo soy de la época dorada del deporte en Cuba. Y bueno, pues voy a hablarles del béisbol. En Cuba, porque la gente se pregunta, bueno, ¿cómo es posible que una isla tan pequeña, 11 millones de habitantes, tenga más medallas olímpicas que todos los países de la América Latina? Bueno, pues precisamente eso ocurre porque en Cuba hay mucha masividad en el deporte. O sea, siempre la hubo, ya digo que se ha vivido en los últimos años una crisis tremenda y ahora mismo hay una crisis muy grande, pero bueno, siempre lo que yo viví cuando era niño era que había, bueno, pues una masividad muy grande en el deporte y yo supongo que ahora todavía lo habrá. Lo que pasa es que bueno, con la crisis y todo esto se ve afectado, ¿no? Pero sí recuerdo cuando yo era niño, me voy a retrotraer a cuando yo tenía 9 años, en las escuelas primarias venían los profesores de los diferentes deportes y bueno, pues venían captando estudiantes, ¿no? Para llevarse para sus academias deportivas, ¿no?
Y yo recuerdo que, bueno, cuando andaban todos los profesores como locos, ¿no? Tratando de captar a la gente, recuerdo una vez que vino un profesor de boxeo y me dice, oye niño, oye, que me han dicho que tú te entras a golpes a los niños allá afuera en la calle, que tú eres muy agresivo, que tú tienes madera de boxeador. Y yo le dije, no hombre, no, que yo boxeador de qué, si yo soy la gente más tranquila del mundo, si yo nunca me pego con nadie ni nada. Bueno, y así era muy gracioso porque veía a los profesores intentando captar a todo el mundo, ¿no? Y entonces al final, bueno, en Cuba ya saben que en Cuba el béisbol es el deporte nacional. Es cierto que en los últimos años el fútbol le ha ganado mucho terreno, pero en mis tiempos, cuando yo tenía 9 años, o sea, estoy hablando de 1980, pues el béisbol era el deporte nacional y así, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo desde que nací, claro, en Cuba, si a ti no te gusta el deporte, tienes un gran problema porque te están empujando, te están metiendo el deporte por los ojos a toda hora, ¿no? Y entonces, bueno, yo tuve la suerte de cambiar el deporte, sí que me gustaba. Mi abuelo, el padre de mi padre sobre todo, era un gran pelotero, un gran aficionado al béisbol. Y mi padre también era un gran aficionado al béisbol. Incluso mi padre fue muy buen pelotero, jugaba muy bien. Mi padre jugaba el shortstop y era muy buen jugador. Y entonces, bueno, pues enseguida desde que yo nací, yo creo que el primer traje de pelotero me lo compraron a los 3 años. El traje de pelotero, el guante, la pelota y tal. Incluso yo recuerdo que de niño tengo una prima, mi prima Tere, que ella tuvo una relación de noviazgo con un famoso pelotero cubano, Héctor Olivera. Y yo recuerdo, bueno, haber conocido a Héctor Olivera acá en Trinidad. Él me regaló pelotas filmadas por los jugadores de la Selección Nacional de Cuba, pelotas que traía de Japón y todas estas cosas. Y luego yo en el barrio presumía de aquellas pelotas que me había regalado Héctor Olivera. Así que allí en las calles cubanas, los niños se pasaban la vida jugando a la pelota, al béisbol, y yo también jugaba. Pero luego ya en el colegio nos pusimos de acuerdo algunos amigos y decidimos irnos porque éramos muy aficionados, hacíamos piquetes de pelota todos los sábados, íbamos a jugar y aquello era tremendo. Había una afición al béisbol increíble. Y entonces, bueno, pues decidimos los muchachos hablar con el entrenador de béisbol para meternos en la academia de béisbol, ya ir al estadio todos los días a practicar béisbol y tal. Y bueno, mis amigos me animaron a esto y yo me fui para allá. Y bueno, pues ahí estuve entrenando béisbol 1 año. La verdad es que tengo, bueno, un montón de recuerdos de esa época, porque ya era todo más serio, ya no era jugar a la pelota como un juego y una diversión, no, ya aquello era, había que entrenar, había que tener una forma física, había que aprender la técnica bien aprendida, y aquello era una locura porque el profesor decía, no, porque el pelotero fulano de tal, Omar Linares batea de tal manera, sí, pero así no se hace, así está mal, como se tiene que hacer la técnica es así, y ustedes tienen que aprender la técnica correctamente, y luego ya si son famosos, pues entonces ya podrán hacer lo que les dé la gana, pero mientras estén aquí conmigo en el área, tienen que aprender las cosas como hay que aprenderlas. Entonces ahí estaba mi profesor, Abelino Pardo, el nombre no me acuerdo, enseñándonos todas las técnicas las técnicas ofensivas, las técnicas defensivas. Y bueno, yo jugaba a la primera base, yo soy zurdo, entonces bueno, tenía mis mascotas de primera base, mis guantes ahí. Yo recuerdo que cuando abrían la puerta los niños entraban a coger los guantes y se peleaban por los guantes, pero yo iba con toda tranquilidad porque habían 2 mascotas de zurdo, de primera base, y el único que las cogía era yo, por tanto nadie cogía mis mascotas, yo no tenía que darme prisa. Y recuerdo aquel momento cuando ya venían las competencias provinciales y se apareció el profesor con todas las cajas aquellas y abrieron las cajas con todos los uniformes, venga fulano, el número tal, y nos repartieron todas las zapatillas, las medias, todo el traje con el nombre del equipo de Trinidad, y bueno, fue una experiencia muy bonita, la gorra de pelotero, bueno, y todos los niños uniformados y jugando, y ya, bueno, imagínense ustedes uniformados y tal, qué emoción para un niño tener toda aquella experiencia. Lo que pasa es que sí es cierto que como pelotero las cosas no me fueron muy bien al equipo donde yo jugaba, porque cuando íbamos a topar por ahí con otros equipos siempre perdíamos, ¿no? Perdíamos todos los partidos. De hecho, recuerdo una vez en una competencia cuadrangular que se hizo por allá por Condado, uno de los campos estos, yo no sé por qué en Cuba en los pueblitos pequeños siempre han jugado mejor el béisbol que en las ciudades, ¿no? Y entonces, bueno, pues íbamos a jugar allá a los campos estos. Y un día fuimos a hacer un tope cuadrangular con varios equipos de por ahí.
Y lo bonito de aquí, bueno, nos dieron una paliza impresionante. Yo recuerdo que yo me ponché todas las veces, no batí nada, no, fue un desastre. Pero bueno, les recuerdo que desde Trinidad vino un autobús con la merienda para los 4 equipos. Y cuando llegó el autobús, que el autobús se demoró muchísimo, porque parece ser que demoraron porque tuvieron que ir a la dulcería a buscar los dulces, bueno, todo aquello. Y entonces, bueno, pues nada, cuando llega el autobús ya los otros niños se habían ido para sus pueblos o lo que sea. Y llegó el autobús, nos montamos nosotros, la gente de Trinidad, y el autobús estaba lleno de tanques de refresco y dulce, bandejas de dulce y dulce y dulce. Y entonces el chofer dijo, bueno señores, esto hay que comérselo. Mira, empezamos a comer dulce, a tomar refresco ahí como si hubiera un mañana y gritando, y entramos a la ciudad, ganamos el partido. Y era mentira, habíamos perdido, pero bueno, aquello fue una fiesta, la gente comiendo dulce, tomando refresco. Y luego el profesor se enfadó y nos dijo de todo, porque ustedes no tienen vergüenza deportiva, parece mentira que hayamos sido humillados en el terreno de juego y ustedes se hayan tomado esto a chance, ustedes deberían estar tristes, ustedes deberían estar pensando en lo que hicieron mal en el partido y tal. Y nosotros, mira, aquello era una fiesta tremenda comiendo dulce y tomando refrescos, ¿no? Son uno de los recuerdos que tengo de esa época mía de pelotero. También en este estadio, en esta misma instalación, se entrenan las categorías 9 y 10, 11 y 12, 13 y 14, sub 15 y juveniles, y la primera categoría. Ellos pues, todos entrenan ahí en este estadio con su día reglamentario. Tiene horarios en la tarde y en la mañana. También tengo el recuerdo de que nos daban unas palizas a entrenar tremendas. Tengo también el recuerdo de que como éramos niños, 9 años, 10 años, jugábamos muchas veces con niños de 15, 16 años, y en el béisbol eso se nota muchísimo. Incluso a veces jugábamos con gente que tenían 20 años, qué sé yo, y entonces abusaban de nosotros, nos trataban mal, nos tiraban muy fuerte la pelota, a veces nos daban golpes. Bueno, en fin, tengo ese recuerdo negativo. También tengo el recuerdo negativo que un día estaba yo en las gradas ahí, preparándome para entrar al terreno y tal, y una persona mayor que estaba allí, porque habían personas mayores que iban a las gradas a ver los entrenamientos. Y entonces una persona mayor le dijo a otro niño de mi edad que fuera y me pegara a mí. Y el tío fue y me pegó. Bueno, aquello para mí fue un trauma tan grande, que es algo que yo no olvidaba nunca. Ese muchacho, bueno, no voy a decir el nombre, porque ese es un chico que me lo encuentro en la calle cada vez que voy a Cuba. Son esas cosas del karma, ¿no? Cuando tú creas una energía muy poderosa con respecto a una persona, luego esa misma energía te acerca a la persona. Y yo siempre que voy a Cuba me encuentro con ese muchacho, que él me quiere muchísimo y yo también le tengo afecto a él, no le guardo rencor por nada. Y yo digo que el karma lo que hizo fue que lo dejó pequeñito a él, ¿no? Ahora cuando nos vemos yo le saco como 2 cabezas, soy mucho más grande que él, mucho más alto, y él se quedó pequeñito, ¿no? Y yo creo que él, aunque nunca hemos hablado del tema, pero yo creo que él me saluda con esta cosa porque él sabe que me hizo daño. Y es que de hecho él me pegó y yo me puse a llorar porque no entendía nada, o sea, y no era por el golpe, era que yo no entendía por qué si yo no le había hecho nada a aquel muchacho. Imagínense la mentalidad de un niño de 9 años. Yo no entendía por qué si yo a ese muchacho no le había hecho nada, él había venido a pegarme. Yo no entendía nada, y la frustración y tener que entender todo esto que había pasado, bueno, era algo que a mí me corrompía, me corroía mucho por dentro, ¿no? Entonces estuve meditando mucho sobre esto y fue una gran enseñanza porque comprendí que el mal existe, comprendí que alguien te puede hacer daño aunque tú no hayas hecho nada. Yo me sentía muy cómodo pensando que si yo no me metía con nadie y si yo no le hacía nada malo a nadie, estaba a salvo del mal, pero ese día comprendí que no, que el mal te puede tocar incluso cuando tú no has hecho nada malo, ¿no? Así que esto fue una gran enseñanza para mí. Y bueno, pues eso, recuerdo que salíamos extenuados de los entrenamientos, salíamos por el barrio, que habían edificios así alrededor del estadio, y íbamos tocando en las puertas. Fíjense cómo era la vida en Cuba antes, tocando en las puertas y diciéndole a la gente que nos dieran agua de beber, que nos dieran agua fría de beber, porque ahí en el estadio no había agua fría, el agua estaba caliente. Y entonces yo recuerdo que llegué a casa de unas personas que me conocían, que eran amigos de mi familia, y había una señora que me dijo: mira, Tadeo, yo te voy a poner un pomo con agua aquí en la nevera para ti, así que tú todos los días ven aquí a buscar el agua, que ya yo te la voy a tener preparada para que te bebas esa agua y tal. Y luego también a veces ya cuando se acababa el entrenamiento, pues nos íbamos a beber guarapo. Pasábamos por ahí por una guarapera que había y íbamos a tomar muchísimo guarapo porque necesitábamos hidratarnos de todo aquel cansancio, ¿no? Así que nada, ese es un poco los recuerdos que tengo de mi vida como pelotero.
que son recuerdos que, bueno, que me formaron, fueron recuerdos unos bonitos, otros tristes, pero bueno, pues algo que marcó mi vida de una manera muy importante. Ya luego yo me fui de Cuba, ya, bueno, es que yo, mi vida de pelotero duró de los 9 a los 10 años. Ya a los 10 años se acabó y en el próximo vídeo les voy a contar cómo se acabó mi vida de pelotero. Pero bueno, de momento, el vídeo sobre el béisbol lo dejo aquí, así que espero que conozcan un poquito más sobre mi vida como pelotero, que es una cosa importante, algo que viví pegado al diamante, pegado a los estadios cubanos de béisbol, siendo un niño, apenas 9 años y 10 años. Así que nada, si te ha interesado este vídeo, pues recuerda que te voy a hacer 2 vídeos más hablando de mi vida como deportista, porque después de esto, bueno, pues salté a otros deportes que ya le iré contando. Así que si te ha gustado este contenido, por favor regálame un like para que el mismo siga subiendo, aprieta la campanita para que te avisen de cuando subo nuevos vídeos, y nada, pues si no te has suscrito al canal, suscríbete, que es gratis, a ti no te cuesta nada y a mí me haces un gran favor. Recuerda que aquí vamos a estar hablando de temas paranormales, pero también de mi vida, de temas cubanos, porque yo soy cubano, aunque vivo en España, y bueno, pues esos son los temas fundamentales, siempre con una mirada muy personal, con una mirada muy mágica, y nada, eso es lo que te regalo. Así que venga, besos, abrazos para todos mi gente, gracias por estar ahí siempre. Chao, hasta el próximo video.